Este video va a ser un poco diferente, pero necesario. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bien, antes de empezar, ustedes saben que no me gusta hablar mucho de mí, pero bueno, es necesario decirles que soy abogado y también conciliador extrajudicial, algo así como un mediador, sobre todo para los países de Europa. Ahora bien, últimamente he visto un montón de personas hablando sobre el terrible, y lo digo entre comillas, artículo 13. Existen dos posturas divididas en realidad. Algunos dicen que la Unión Europea es el verdugo, que va a borrar los memes de internet, que ya no se van a poder compartir contenido y que murió YouTube, al menos en Europa, lo cual no es cierto. Algunos dicen, por otra parte, que YouTube está siendo víctima de una ley mordaza, que ya no va a poder tener contenido, que muchas familias que viven de YouTube ya no van a poder hacerlo, que es el fin de internet, que incluso no solamente YouTube, sino todas las redes sociales van a verse afectadas. Tampoco es cierto. Bien, a ver, antes de empezar, debo decirles que no existen buenos ni malos en esta historia. Y van a ver por qué cuando empecemos. He visto que muchas personas hablan del artículo 13 y el artículo 13, pero esto está mal. No se puede analizar una ley, una norma o una directiva únicamente por un solo artículo. Es necesario leer todo el cuerpo jurídico, ya que existen considerandos, enmiendas y artículos que van de la mano, y no se puede hacer un análisis sesgado de un solo artículo. Dicho esto, es necesario analizar varios artículos de la ley para entender qué es lo que busca la Unión Europea. Y nada más al empezar, la Unión Europea nos dice que busca seguridad jurídica. ¿Pero qué cosa es seguridad jurídica? Bien, la seguridad jurídica es la posibilidad que tiene toda persona o entidad de reclamar justicia. Eso significa tener los mecanismos necesarios a la mano para poder quejarse y para poder resarcir el daño que se les hizo. En este caso, se habla de una seguridad jurídica de los derechos de autor. Bien, empecemos por el artículo 11, que algunos ya lo han dicho. Habla de la prensa. En este caso, el artículo 11 nos dice que la prensa también está protegida por las leyes de derecho de autor, pero ni siquiera crea una nueva norma, ni siquiera dice cuál es el alcance de la protección de la prensa, sino que la incluye en una directiva del año 2001. Así es, de una norma vigente hace más de 17 años y que nunca mató a Internet ni estancó su crecimiento. Bien, ahora siendo mucho más claros, algunas personas y youtubers grandes han empezado a decir que si yo le tomo una captura a una noticia y la comparto, estaría yéndome contra la directiva, que me va a perseguir Interpol, que me van a poner una multa. Gente, eso no es cierto. Incluso hablan de un canon. A ver, para empezar, para los que no sepan, un canon es una retribución que se da, generalmente en dinero, para tener acceso a un servicio o para un bien en un determinado momento. Ahora bien, este canon no existe. No hay un canon para los independientes. El ejemplo de que una persona normal le toma una captura a una noticia y se la comparte a sus amigos no tiene canon. No hay infracción. Ahora bien, este supuesto canon sale a partir del artículo 13, el cual vamos a ver más adelante. Para seguir con esto del canon, se tiene que tener en cuenta que, como les dije al principio, no se puede analizar únicamente un artículo, sino hay que tener a la mano absolutamente toda la ley. Y para este caso, existe una enmienda, la número 19 del considerando 21, que vamos a leer más adelante, porque esta enmienda también afecta al artículo 13. Así que primero analizaremos el artículo 13 antes de ver esta enmienda, para que se den cuenta de las atrocidades sin sentido que se han dicho. El artículo 13 habla de los filtros de copyright. ¿Qué significa esto? Que si hablamos de la plataforma YouTube específicamente, el Tribunal Europeo les exige que tengan los mecanismos necesarios para poder filtrar el uso del copyright. Es decir, que si no se tiene la autorización, no se puede subir a internet. Ahora bien, YouTube ya tiene eso, es el famoso Content ID. Y en este caso, si tiene un punto a favor YouTube, la ley no es clara, porque dice que se necesitan los mecanismos idóneos, pero no dice qué es lo idóneo. Entonces YouTube no sabe exactamente qué hacer, si lo que ya tiene les basta o si necesitan algo más. Y en este caso sí tiene razón YouTube al momento de expresar de que la norma es arbitraria y no es específica al momento de exigir las herramientas necesarias. Que algunos dicen que la Unión Europea lo hace para fastidiar a YouTube. Pero aquí entre nosotros yo creo que el Parlamento Europeo no tiene ni idea de que es un mecanismo idóneo. De hecho, no sabe ni siquiera que existe el Content ID, ni de cómo funciona YouTube. Ahora bien, viene lo que yo sí creo que es un problema, pero no para YouTube, sino para Google. Sí, ya sé que Google es dueña de YouTube, pero estamos hablando de toda la empresa. En este caso, en el mismo artículo 13, se habla de los motores de búsqueda, y aquí se habla de algo que en realidad no tiene sentido. Dice el Parlamento Europeo que al momento de realizar una búsqueda, en este caso en Google, los resultados que se muestran en ella
han debido ser autorizados por los autores. Es decir, que si por ejemplo yo busco la Mona Lisa y me salen los resultados, Google ha debido previamente hablar con quienes tengan los derechos de autor de la obra para poder ponerla en los resultados. Así, por ejemplo, si un autor no quiere que su obra salga en los resultados de la búsqueda, está en todo el derecho de exigírselo a Google. Y eso sí es algo absurdo. ¿Se imaginan todo el trabajo que tendría que hacer Google, por más grande que sea, para poder coordinar con todos los resultados que tiene? Adicionalmente, la Unión Europea habla de un supuesto principio de proporcionalidad, lo cual le permite a Google poner el resultado si es que no pudo encontrar al autor de la obra. Eso quiere decir que cumple una serie de requisitos para demostrar si hizo lo necesario para dar con los autores y si no dio con ellos, recién poder poner la obra. Esto sí es un problema grande y yo creo que es el más grande problema que tiene Google, no tanto lo de YouTube. Ahora bien, esta normativa tiene cosas buenas. Se fija una indemnización en caso de que la plataforma YouTube haga algo sin autorización. Esto es bastante importante, ya que actualmente YouTube no tiene ninguna responsabilidad. Toda la responsabilidad la tienen los usuarios que suben el contenido, y no tienen a YouTube como un ente rector, sino como un mero mediador. Para este caso, YouTube tendría responsabilidad sobre el contenido que se sube a la plataforma, y ya no se trataría únicamente de tirar videos por tirar de los creadores de contenido y de estar siempre a favor de las empresas. Adicionalmente, esta norma tiene un respaldo académico. Y esto es bastante importante, ya que como sabemos existe el Fair Use, pero esta es una figura estadounidense, algo que no ha existido en la legislación europea. Si bien ellos tenían un tratamiento un poco más abierto, habían ámbitos sin regular, y la educación era una de ellas. Bajo este criterio, los temas de derecho de autor no van a afectar a todo el material que se realice con finalidad académica. Esto es un punto muy importante y muy beneficioso en esta nueva directiva. Y ahora sí, llegamos al tema del fin de Internet y el fin de los memes y todo lo que la gente dice. Bien, la enmienda 19, considerando 21, dice, textualmente, como consecuencia de la evolución tecnológica, han surgido servicios de la sociedad de la información que permiten a los usuarios cargar o poner a disposición contenidos en distintas formas y en distintos fines. Incluso para la ilustración de una idea, una crítica, una parodia o un pastiche. Estos contenidos pueden incluir extractos breves de obras u otras prestaciones protegidas, preexistentes, que los usuarios pueden haber modificado, combinado o transformado. Eso significa que cualquier ilustración que uno haga, que sea diferente a la obra y que sea una crítica o una idea, no va a poder ser censurada, gente. Con lo cual tenemos que entender que toda esta normativa es para las grandes empresas. Muchos incluso dicen que es una normativa con nombre propio, Google, ya que incluso en una de las partes de la norma habla de que solamente es aplicable a las grandes empresas informáticas, a los grandes motores de búsqueda. Pero, nuevamente, existe una ambigüedad y como lo dice claramente YouTube, ¿a qué se refieren con grandes? ¿Cuáles son los esquemas en los que entra la categoría? Eso es el problema principal de esta norma. No necesariamente lo que dicen de que es una ley mordaza y que va a desaparecer. No, eso no es cierto. Nada va a desaparecer. He visto gente de México diciendo que con esta ley ya no va a poder ver Netflix, lo cual me parece algo alarmante. Para que se hagan una idea, esta norma incluso habla de que si por algún motivo o de casualidad en el material que tú estás subiendo se expone alguna obra que está protegida por derecho de autor, pero de manera involuntaria, no va a haber sanción alguna. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los típicos blogs donde un youtuber entra a un lugar que tiene una canción protegida por copyright, si no es de manera intencionada, no va a tener sanción. Es decir, la norma es provechosa en realidad, pero sí existen dos matices que debemos entender. El primero es que según el Parlamento Europeo, se habla de una protección legal, de una seguridad jurídica, lo cual es cierto, pero también puede ser que esconda otros fines políticos. Y por el lado de YouTube, es obvio, estamos hablando de su dinero, y es que incluso en la norma se establece que deben existir vías y medios de comunicación lo suficientemente idóneos, no solamente entre las grandes empresas y YouTube, sino también entre los creadores de contenido con YouTube. Eso ayudaría bastante a los youtubers europeos, ya que actualmente en todo el mundo YouTube se comunica con los creadores de contenido por simples bots, por respuestas automatizadas, y muy rara vez te aseguras que hay una persona detrás del otro ordenador que está escuchando tus problemas y queriendo solucionarlos. Así que gente, por favor, este no es el fin de YouTube, este no es
el fin de Internet. Pero sí, tenemos que tener en cuenta que es necesario ver cuál va a ser la postura de YouTube, porque ellos sí están en toda su libertad de poder retirarse si desean de la Unión Europea. Yo creo que no va a ser el panorama, porque sería un panorama bastante catastrófico, pero sí es importante ver qué va a hacer YouTube, qué va a hacer Google con esta nueva normativa. Ahora bien, como lastimosamente la mayoría de cosas en esta vida, o al menos en las normas y de lo que estoy acostumbrado a ver, todo también pasa por un matiz político. Actualmente la incertidumbre es total, y hablo de un cálculo político porque falta que esta directiva pase por un organismo adicional. Estamos hablando del Consejo de la Unión Europea, ya que si Alemania, cuyo ministro de Justicia está en contra del artículo 13, se opone, será muy probable que ocurra un sí del Consejo de la Unión Europea. Se detendrían un poco las cosas y en este caso el futuro de esta directiva se jugaría su futuro después de las elecciones europeas de mayo, donde habría que celebrar nuevas negociaciones, y esto significa, como les dije, un tema ya político, pero actualmente no existen buenos ni malos, es simplemente el Parlamento Europeo tratando de regular normas que desde hace más de 15 años viene haciendo, y YouTube, que intenta que no se metan con su capital. Que hombre, algunos dirán que está mal, que son unos usureros o todo lo que ustedes quieran, pero al final es lo que le da vida a la compañía. Y quítense de la cabeza eso de que existe una conspiración para que la gente no pueda dar su opinión en internet o que el mundo va a cambiar de un instante al otro. Gente, eso no pasa en la vida real, y menos en derecho. Y para terminar, sobre esta norma se puede decir que todavía está incompleta, ya que una vez que recién se apruebe todo, se tienen 2 años para que todos los miembros de la Unión Europea lo adhieran a su legislación, sin contar que cada país miembro está facultado a hacer cambios que considere necesarios para adecuarse a su realidad. En este caso, España sí jugaría un papel bastante importante. Y nada más, gente, eso sería todo. Abajo en la descripción les dejo 2 links. El primero es sobre la directiva que fue presentada y aprobada previamente, y el segundo es de esta reciente, del 2019. Recuerden que una complementa a la otra, en una hay enmiendas y en la otra están los cambios que se realizaron antes de su aprobación en estos días. Y ya saben, gente, no tienen por qué creerme a mí. Lean la ley, que el mejor momento invertido en la vida es aquel en el que nos cultivamos a nosotros mismos. Gracias por ver nuestro video hasta el final. Tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.